En este video vamos a discutir lo que son las redes de transporte. ¿Qué es una red de transporte? Pues es un grafo dirigido. Dirigido significa que tiene en sus aristas, como pueden ver aquí, una flecha que precisamente indica la dirección donde fluye eso que se transporta. Para llevarlo a un contexto, se puede transportar de un punto A un punto B, de un vértice A un vértice B, de un edificio A un edificio B, de un aeropuerto A uno B, o sea que de un punto a otro destino, ya sea que es el inmediato o ya sea que sea desde el punto A hasta el punto Z, se está transmitiendo, por ejemplo, data a través de los cables de fibra óptica o a través de una señal de Wi-Fi o a través de otro medio, de otro cable. También podemos ver el ejemplo de cómo se transmite mercancía, se transporta mercancía de un punto a otro, cómo se transporta personas que van de un país a otro país, ya sea por vía aérea, marítima o a través de forma terrestre por vehículos o trenes. Entonces, eso es a lo que se refiere, que es un grafo dirigido, que nos dice hacia dónde se está moviendo lo que se transporta de un lugar a otro. En este caso, de A D, vemos que la dirección es precisamente de A hacia D. De D, del vértice D al C, vemos una dirección, pero también del C al D vemos que se puede ir. Eso es como si fuese en una calle de ambos carriles, two way, o si es one way, pues a algo así es a lo que nos referimos a lo de dirigido. También con peso en las aristas, peso es que tiene un número encima de la arista, que ese peso puede ser negativo. Peso no negativo. Ninguno de estos números puede estar en negativo. Es imposible que, por ejemplo, yo pueda transferir data del punto A al punto D en negativo 5 o -1, etcétera. Así que si le vemos que hay un negativo, ya no es una red de transporte. Debe ser un grafo conexo. Conexo es que desde cualquier vértice yo me puedo conectar, yo puedo ir a cualquier otro vértice. O sea que siempre existe una ruta para poder conectarlo. Los ve que todos están conectados de cierta manera. No hay un vértice por acá totalmente desconectado, como si fuese una isla. No tiene lazos. El concepto de lazo era la arista que sale de un lugar y regresa a ese mismo lugar, sale de un vértice y regresa al mismo vértice. No puede tener lazos. Y es muy importante que sepa que una red de transporte tiene, como nos dice el punto 6, uno y solo un vértice fuente, lo que significa que existe solo un vértice en el grafo donde ninguna arista llega al vértice y tiene un solo vértice recipiente. Vamos a ver que el recipiente solo significa que solo existe un vértice en el donde ninguna arista sale de él. Vamos a resaltar esto de esta manera. Vamos a buscar el pen y vamos a ilustrarlo. Por ejemplo, en este vértice A va a ser el vértice fuente, no porque el FV, no porque, sí, el VF, no porque yo lo diga, sino porque de este vértice solo ve usted que sale esta arista con esta flecha, indica que sale de aquí y llega a otro destino como el vértice B o D.
Fíjese que dice que ninguna arista llega al vértice. Usted no ve que salga una arista que llegue de esta manera y haga esto. O sea que como no tiene ninguna arista que llegue a él y solo salen de él, se considera que es el vértice fuente. ¿Puedo yo tener más vértices fuentes en una red de transporte, en un grafo de este tipo? No, solo existe uno. Por esta razón, entonces nosotros debemos procurar que si ya yo identifiqué a un primer vértice como que es el vértice fuente, yo voy a mirar los próximos vértices. No vaya a ser que exista otro que también parece que es vértice fuente, porque no es posible. Diríamos que no es una red de transporte porque tendría dos vértices fuentes. Vamos a evaluarlo. Vamos a mirar, este solo salen aristas de él, así que es el vértice fuente o el source. En el B entra, puede ser data, sale data. En el C entra, ¿verdad? Estoy usando el ejemplo de los datos, de transferencia de datos, pero sabemos que puede ser mercancías, personas, entre otras cosas, lo que se transporta. Aquí en esta arista se llega hasta C y de C sale también arista, así que no puede ser un vértice fuente. El de D ven que entra aristas, pero sale de él también. Tampoco es un vértice fuente. Y en el Z solo entran. Quiere decir que, como le indiqué aquí, si ninguna arista sale del vértice, como en este caso, pues Z viene siendo el vértice recipiente, ¿ok? Que es el que recibe. Coincide en que el vértice del lado izquierdo es el fuente y el vértice del lado derecho es el recipiente. Eso es solo porque coincide, ¿ok? En este ejercicio. Bien, vamos a proseguir con lo próximo. Como bien mencionaba, lo que es el vértice fuente no tiene aristas que llegan a él. En el ejemplo vemos que el vértice A es el vértice fuente, que ya lo identificamos, y el vértice recipiente es el vértice Z, que no salen aristas de él, solo llegan. Otro concepto de la red de transporte es lo que se conoce como la capacidad de la arista. La capacidad de la arista se refiere al primer número que aparece en esa arista. Por ejemplo, esta es la arista AB porque va desde el vértice A hasta el vértice B. Y la capacidad es este primer número, el 8. Esa capacidad representa lo más que puede ser enviado a través de esa arista, así como cada cable, cada vehículo de transporte, avión, barco, crucero, tiene una capacidad máxima de transportar personas, pues las aristas precisamente lo que ilustran es eso. Si vemos la arista AB, vemos que este 8 lo que está diciendo es que lo más que se puede transportar desde el punto A hasta el punto B es un 8. Si ese 8 fuese cantidad de personas que pueden ir en una avioneta desde un destino a otro, solo caben 8 personas, ¿verdad? Con seguridad. En un vehículo, si es para 2 personas, pues no se supone que se acomoden 3 ni 4. Entonces, para ir con seguridad tiene que ser el límite. Entonces, mientras el segundo número representa el flujo que en ese momento transita por la arista. Por ejemplo, este segundo número, el 3,
se refiere a lo que en ese momento se está enviando. Si yo voy a viajar de un destino a otro y es en una avioneta, solo caben 8 personas, pero el 3 significa que en ese momento del punto A al punto B, lo que se está transmitiendo o enviando en persona, solo se transportan 3 personas. Por esta razón, nunca usted va a ver que este segundo número, que es lo que va, el flujo que va en ese momento transmitiéndose, puede ser mayor que el primer número. Podrían ser iguales, pero no mayor. ¿Por qué? Bueno, porque yo no podría tener aquí un ejercicio que diga 8 y aquí en vez del 3 un número 10, porque entonces el 10, yo estoy diciendo, ¿cómo es posible que si la capacidad máxima es 8, yo pueda enviar 10? Para comprenderlo con una analogía, pensemos en un vaso de 8 onzas. Pues en un vaso de 8 onzas, usted lo más que él puede soportar es 8 onzas. Pues usted puede tener 8 onzas o menos. En este caso puede echar 3 onzas. ¿Qué pasa si echa 10 onzas? Pues se van a perder dos onzas porque se va a sobrellenar y hasta que llegue al tope del vaso y aunque usted vacíe las 10 onzas, 2 de ellas se van a perder. En este caso, en un vaso usted puede seguir echando, pero en en una situación donde, por ejemplo, un cable de transmisión de data tiene una capacidad, pues no puedes enviar más data de la capacidad que éste tiene. Así que eso es lo que se refiere con la capacidad de la arista. Se refiere al primer número y la segunda número es el flujo, ¿ok? Primer número es la capacidad, segundo número es el flujo. Entonces, ¿cómo usted interpretaría esta parte de esa arista? La arista de Z, que va, ¿verdad? Se puede ilustrar como si fuese un vector, arista de Z. Pues la capacidad es 10 y lo que va en ese momento pasando por ahí, por esa arista, por esa ruta, es un 2. Flujo de una red de transporte se refiere a la cantidad de elementos que en ese momento se transporta por una arista. Un elemento puede ser una cantidad de datos que se transmite, personas que se transporta, mercancía que se transporta, entre otras cosas. Es muy importante saber que la cantidad de material o de elementos o de personas a ser enviado a través de la ruta no debe exceder la capacidad de la ruta, que es lo que les estaba mencionando. Si dice que una arista tenía 8,3, el 8 es la capacidad o el peso de esa arista y el 3 es el flujo. Yo lo pongo ahora como F, que es lo que en ese momento va. Pues resumiendo, una red de transporte puede representar un modelo general para el transporte de materiales desde el origen de los suministros, ¿verdad? Donde se van a empezar a distribuir hasta su destino a través de rutas de envío, donde existen límites superiores sobre la cantidad de material que puede ser enviado a través de las rutas. Veamos aquí otros ejemplos de red de transporte. Aquí en la primera, cuando usted vea solo un número, siempre se refiere al peso y a la capacidad. Esta arista, la capacidad de 8, de A a B, de B a C es 7, de C a Z es 8, de D a Z es 10 y así sucesivamente. Sin embargo, en el segundo grafo, que es el mismo
anterior, lo único que se le añadió el segundo número, que ya dijimos que es lo que en ese momento se está transportando de un destino a otro. Por ejemplo, de B a D, su capacidad es 5, lo que se transporta en ese momento es 1. ¿Qué es ese 1 que se transporta? Pues como ya dijimos, una cantidad de data, una persona, una mercancía en particular. Y ahí está lo del primer número que se refiere a la capacidad de la arista y el segundo al flujo. Vamos a hablar del concepto de la arista saturada. Es un concepto sencillo. Se dice que una arista está saturada cuando su capacidad y flujo son iguales, o sea, tienen el mismo número. Vamos a mirar que esta arista de la A hasta la B dice 6, 6. Pues la capacidad es 6 y el flujo es 6. De igual manera, lo podemos ver en la arista AD. Capacidad 3, el flujo 3. Otra arista saturada, de la B hasta la D. Capacidad 6, el flujo 6. De D hasta E. Capacidad 9 y lo que va viajando es 9. Y de C hasta E, capacidad 4 y el flujo es de 4. ¿Estamos? Bien. Se acaba de añadir un elemento en esta imagen que lo vamos a discutir en la próxima eh, diapositiva, que tiene que ver con el concepto de un corte, que usted ve esta línea ahí está adrede, le explico ya. Corte en una red de transporte. Pues el corte en una red de transporte es una línea, una división que se hace donde se separa el vértice, muy importante, separa al vértice fuente del vértice recipiente. Eso significa que cuando yo tengo un grafo, y este es el mismo dibujo, grafo anteriormente explicado, este era el vértice fuente y este es el vértice recipiente, el que recibe. Fuente solo tiene aristas que salen de él. Recipiente tiene aristas que solo llegan a él. Un buen corte en una red de transporte hace lo que usted está viendo aquí y lo que dice el texto en el primer bullet. Separa de un lado el vértice fuente y en el otro lado el vértice recipiente. Ese corte hace que quede un grupo, el conjunto, que lo podemos llamar el conjunto, yo digo, el P va a tener el conjunto del vértice A con el vértice D, que es este y este, que son los dos que están por debajo del corte. Sin embargo, si yo busco el complemento de este conjunto, ¿verdad? Se puede ilustrar con un apóstrofe o se puede ilustrar con una línea completa. Aquí está con la línea, aquí está con apóstrofe. Ese es el opuesto, que es lo que está faltando. Si yo tengo en un conjunto AD, pues su complemento son los otros vértices que están en la parte, en el otro lado del corte que cae en el vértice recipiente. Por ejemplo, B, C y Z. Es importantísimo que sepa que una red de transporte puede tener un corte válido siempre y cuando se separe con una línea o con una curva, en este caso, ¿verdad? Una linecita aquí, media, un poquito curviada, se separa el vértice
fuente quede en un lado y el recipiente quede en otro, ¿ok? Si fuese a hacer otro corte y yo hiciera este corte, perdón, que lo hice encima de, yo hiciera este corte. Ahora voy a obviar que esas líneas entrecortadas están, se enfocan en el del color. Yo estoy separando donde está el vértice fuente, sería todo este lado, y el vértice recipiente sería todo este lado. Por lo tanto, esto es un corte válido. Separa vértice fuente del vértice recipiente. La pregunta es, ¿yo puedo tener varios cortes válidos en una red de transporte? Y la respuesta es sí. Vimos este corte, hicimos este corte. Este debió haber quedado más cerca. Digo, más lejos del vértice. También podríamos tener otro corte, lo voy a hacer este. Perdonen que no quede recto, pero una línea ahí. Separa vértice fuente del recipiente. También podríamos tener este corte. Separa el vértice fuente del recipiente. Y podría seguir haciendo otros tipos de corte. Siempre vigilando que vértice fuente y vértice recipiente queden en dos lados diferentes. Les voy a ilustrar ahora lo que no es un corte válido. No es válido el siguiente corte. Vamos a hacerlo. Ese no es válido porque el vértice fuente como el vértice recipiente quedan en la parte inferior del corte y quedan los dos en la misma zona. Eso no es válido. Tampoco sería válido un corte como este. Encima del corte está el vértice fuente y también encima del corte está el vértice recipiente, así que ese corte no es válido. Bien, aquí está explicado, ¿verdad? La capacidad, lo que ya expliqué lo que es un corte y ahora voy a explicar lo que es la capacidad de un corte. Se denota como WST, simplemente es como si este W es de weight, del peso, ST del lado del vértice fuente, source, en la S de source, y la T de target. Y esta es la T de target, que es el sitio, ¿verdad? Donde nosotros vamos a recibir las cosas. Eso es lo de TI. Pero no, eso no importa porque también se puede llamar ese lado, en vez del fuente, el lado P con el lado de P complemento, que es donde está el otro, el vértice que lo recibe. Pero ahora lo importante realmente es lo siguiente, que una vez sabemos que el corte es válido, vamos a buscar la capacidad del corte y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Se va a sumar las capacidades de las aristas que son impactadas por el vértice, impactadas que lo tocan. Por ejemplo, en este corte, aquí hay una arista, otra y otra vez que el corte les pasa por encima. En otras palabras, que las corta, ¿verdad? Si fuera a ser literal la palabra de cortar, las impacta, que inciden. Eso es que aristas incidentes de los vértices
eh, que separan a esos dos lados. ¿Qué pasa? Dice que se suman las capacidades, pero es importante que usted sepa que se suman las capacidades de las aristas que van del lado del vértice fuente al vértice recipiente. Bien, lo primero, para recapitular, tengo mi red de transporte. Sé que el corte ya es válido porque separa el vértice fuente del vértice recipiente. Voy a mirar o a identificar con un highlight, por ejemplo, o con un lapicito o bolígrafo, cuáles son las aristas que son impactadas por ese corte. En este caso tenemos que son 5. Y luego yo voy ahora a estar pendiente de que las aristas que son impactadas por el corte vayan del vértice, ellas salgan del vértice del lado del vértice fuente y lleguen al recipiente. Por ejemplo, esta primera arista que es AB, fíjese la dirección que tiene. Ella, su origen es del vértice fuente y cae, ¿verdad? Yo digo que brinca, cruza y cae en el lado del vértice recipiente. Este número 8, que es la capacidad, ese 8 yo lo tengo que sumar eventualmente con otras capacidades que cumplan con la condición de que su origen sale del vértice fuente y llega al recipiente. Ahí tenemos entonces el 8. Yo le hago un círculo simplemente para saber qué es lo que yo voy a sumar. Entonces tengo por aquí el 8. Miro la próxima. Fíjese que esta arista BD tiene una capacidad de 2, pero mire su origen. Su origen está en el lado del vértice recipiente. No, quiere decir que este 2 yo no lo voy a sumar porque su origen, ve la dirección de la flecha, es desde el vértice recipiente y entonces llega al fuente. Esa arista yo no la voy a sumar. La próxima arista, fíjese que es esta, CD. Su origen cae en el lado del vértice recipiente y llega al fuente. Esta arista tampoco yo la voy a sumar. La arista DC sí la voy a sumar. ¿Por qué? Porque fíjese que aquí tenía yo la flecha. Ella sale la arista de DD y llega, porque la dirección me indica que va hacia C, pues yo estoy saliendo del vértice fuente y llegando al vértice recipiente. Ese 7 yo lo voy a sumar. Y finalmente, esta arista de Z sale del lado del vértice fuente y llega al vértice recipiente, porque lo vemos por esta dirección. Así que esta arista 10 yo la voy a incluir en la suma y estos numeritos son los que veo aquí. 8 más 7 más 10, 25. Ese 25 es la capacidad de ese corte, donde solo se van a sumar las capacidades o los números de las aristas, donde ellas salen del lado del vértice fuente y llegan al recipiente. Veamos otro ejemplo. En este caso, en este grafo, este es el vértice fuente y este es el vértice recipiente. Solo reciben arista y aquí solo envía aristas. Mire la dirección. Se hizo un corte, es válido porque separa este lado izquierdo del corte, el vértice fuente, y este lado separa el vértice recipiente. Al impactar el corte 1, 2, 3, ¿qué ocurre? Las 3 aristas
salen del lado del vértice fuente y por eso este 3 con este 6 y este 4 se sumaron y el valor da a 13. Esa es la capacidad de ese corte. Si yo hiciera otro corte aquí, voy a ilustrar con azul, y yo digo esto, este es el vértice fuente y este es el vértice recipiente. Como salen las 3 de ahí, pues yo tendría que sumar 8 más 6 más 3. Esa capacidad del corte daría 17. Veamos otro ejemplo. Estos son unos ejercicios que va a trabajar. En la gráfica es una imagen de un texto mexicano-español y le llaman vértice fuente y vértice sumidero, pero es un vértice, yo le diría ahí, recipiente, que es vértice recipiente. Entonces, fíjese que ahí le tiraron como una curvita, pero ¿sabe qué? No se engañe, porque realmente es esto, esa, como ese rope, soga, es como si hubiesen hecho esto, una línea donde simplemente se separa el vértice fuente del vértice recipiente. ¿Cuántas aristas lo tocan? Pues toca una, dos y tres. Si el origen de esa arista sale del vértice fuente y llega al recipiente, pues mire, hay que sumarlo. Este sale del vértice fuente y llega al recipiente, hay que sumar esto. Y esta sale del vértice fuente al recipiente, hay que sumarlo, aunque no tiene nada. La capacidad de esa arista, ese corte, voy a decir, es 7. Vamos a ver el próximo ejercicio. Es el mismo grafo, red de transporte, pero le hicieron un corte diferente. Las aristas que se impactan es esta, S hasta V, esta y esta, estas 4. Pues vamos a ver las que se van a sumar. Este es el vértice fuente, este es el vértice recipiente. Vas del vértice fuente al recipiente, esa arista se va a sumar. Sin embargo, esta número 2 no se suma. ¿Por qué? Porque su origen está en el lado del vértice fuente y llega al vértice, al vértice recipiente y llega al fuente. Esto no, usted no las puede sumar. Si su origen es del recipiente hacia el fuente, eso no se va a sumar. Sin embargo, estas dos aristas, la que lleva el 1 y la que lleva el 6, se suman porque su origen está en el lado del vértice fuente y llega al recipiente. Cuando lo suma, esa capacidad da a 12. Así que espero que hayas podido entender lo que es la red de transporte y el corte.